Cuando conoces el origen de tu bendición, caminarás seguro. Porque la bendición que Dios ha planificado para ti y para mí, dije, no es algo circunstancial, es algo planeado. ¿Qué demanda de Dios? ¿Qué demanda Dios de usted y de mí? Diga conmigo, obediencia. ¿Qué es lo que demanda Dios de usted y de mí? Diga conmigo otra vez, obediencia. ¿Cuántos aman a los hijos que le obedecen? ¿Cuántos están dispuestos a dar todo lo que pidan a los hijos que obedecen? Diga conmigo, Dios es igual. Entonces nota algo. Cuando usted y yo caminamos en obediencia, podemos pasar los procesos más difíciles y sin embargo, aún en medio de la dificultad, estar seguro de que el Dios que ha prometido bendecirnos lo hará. Otra vez, lo hará. El Dios que ha prometido bendecirte, lo hará. Ahora, siempre en el creyente, y cuando vas a la Biblia, esta es una verdad relevante. Siempre en el creyente el postrer estado será mejor que el primero después de los procesos. O sea, puedes pasar procesos, pero el postrer estado del creyente siempre será mejor que el primero. Para ello debemos ir a un pasaje bíblico y entender que antes de la fundación del mundo, y nota, mire hasta dónde me estoy remitiendo, antes de la fundación del mundo, en el origen de todo, al principio, ya Dios había preparado de antemano mi bendición, mi salvación, mi sanidad, mi restauración, mi prosperidad, mi transformación, antes de la fundación del mundo. O sea que eso indica que Dios no empezó a planificar tú y mi bendición cuando llegamos a la iglesia. No fue que cuando entró el motilón allí por el centro de la iglesia y recibió al Señor, el Señor dijo, ¿y qué hago con este bendito? ¿Qué hago con este hombre, con esta mujer? Ah, ya sé, lo voy a bendecir. Y empezó a elaborar allí, a partir de allí un plan. Diga conmigo, no es así. Diga conmigo, antes de la fundación del mundo, ya Dios de antemano había preparado, diga, mi salvación, mi transformación, mi restauración, mi bendición en todas las áreas de la vida. Dígame amén. Ahora, estoy seguro que cuando uno comparte estas cosas, alguien siempre se va a preguntar, pastor, ¿cómo saber o por qué es importante más bien saber el origen de mi bendición para estar seguro? ¿Por qué es necesario? Ah, porque cuando yo conozco mi origen, cuando yo sé qué pensó Dios de mí en el origen, cuando yo sé qué dijo Dios de mí en el origen y sé lo que Dios planificó en la eternidad, entonces camino seguro sobre esa verdad. Entonces lo que me acontezca en la vida, lo que pase conmigo en el proceso de la vida, sé que será circunstancial. O sea, es necesario a veces que pase. O sea, a veces es necesario que te metas en problemas porque allí justamente es que aprendes a valorar lo que Dios te da. Allí aprendes a madurar. Allí desarrollas el carácter. Es allí donde se forjan los campeones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, en los procesos. Entonces cuando los procesos vienen, es necesario que acontezca. Entonces lo que pase conmigo en el proceso de la vida, se dice que será circunstancial, algo que puede ocurrir o que debe ocurrir, pero que al final, desde el origen, ya Dios estableció que sobre esa circunstancia que estoy pasando ahora, yo voy a vencer, yo voy a prevalecer, tú vas a vencer, tú vas a prevalecer, porque así lo estableció el Señor desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo lo creo, y aplaude por primera vez esta tarde al Señor por la palabra. Dígale gracias, Señor. Entonces yo sé que por causa de lo que Dios pensó al principio de mí, yo no debo quedarme postrado en el dolor. No debo quedarme rendido ante la situación que me pudo golpear. Por causa de lo que Dios planificó para mí, mi proceso es el de no quedarme vencido ante las dificultades o ante el dolor, de ninguna manera. Ahora, el que no conoce la bendición que Dios planificó desde el origen, no estará seguro. Siempre caminará en el dualismo,
¿Será que si yo hago esto, Dios me bendice? ¿Será que yo, si hago aquello, Dios me bendice? Diga conmigo, Dios planificó mi bendición de antemano, antes de la fundación del mundo. ¿Qué demanda de mí, Dios, de usted y de mí? Diga conmigo, fe y obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero que note algo. La certeza en el corazón del creyente es la clave para que las bendiciones de Dios lo alcancen donde quiera que vaya. Estés en Colombia, o estés en Venezuela, o estés en Estados Unidos, o en Europa, o en la China, o donde sea. Levante la mano derecha y diga, Padre, haz un milagro en el motilón que está a mi lado. Que su corazón se abra esta tarde para la palabra. Diga, Padre, obra un milagro en él y en mí también. Que yo pueda recibir la palabra y que en el nombre de Jesús, diga, podamos entender que desde el principio, antes de la fundación del mundo, pensaste en mí, pensaste bien de mí, y por eso estoy en esta tarde recibiendo una buena noticia. Dios pensó bien de mí, mi final será glorioso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos que creen a Dios y obedecen lo creen? Aplaude al Señor, vamos. Entonces, el que conoce la bendición desde el origen está completamente seguro, aunque el entorno contradiga lo que usted y yo creemos. Hay gente que piensa que el entorno es la clave de la bendición. Mírame acá otra vez. Hay gente que cree que el entorno es la clave de la bendición. Me voy para Colombia porque allá todo está bien. Y entonces hay gente que camina a la derecha y a la izquierda buscando el entorno correcto para poder crecer, para poder avanzar. Y te vas a encontrar con la verdad bíblica de que el entorno no es el que produce la bendición. El que produce la bendición es el Dios que planificó en la eternidad y que te ha dicho que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Creo que todavía no lo convenzo. Entonces nota algo, aunque el entorno contradiga a los que conocemos la bendición desde el origen, entonces notamos que entendemos que por la palabra Dios emitió una orden, que Él estableció un decreto. En esa orden y en ese decreto nosotros nos amparamos. Te pregunto, ¿cómo sabe que vas a pasar el proceso que estás viviendo? Cualquiera que sea. Diga conmigo, sé que lo voy a pasar, no por lo que yo soy, no por lo que el entorno dice, sino por lo que Dios ha preparado de antemano para mí. El que camina en esa verdad, téngalo por cierto, que no solo sobrepasará la circunstancia, sino que diga su postrer estado siempre será mejor que el primero. Entonces, el mundo puede contradecir la palabra, pero yo estoy convencido que será como Dios me ha dicho. Entonces, voy a notar algo. Desde la eternidad se dio una palabra, se emitió una orden, se estableció un decreto, y quiero hablar acerca de manera sencilla de lo que se llama la verdad decretiva de Dios, o la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. ¿Sabe qué es la voluntad decretiva de Dios? Es que cuando Dios en el cielo decreta algo, Él dice algo. Por ejemplo, sea la luz. Eso es un decreto. Sea la luz que se da, diga conmigo, la luz. Cuando Dios da un decreto desde la eternidad, lo que Dios dice a través de la palabra en el decreto divino, lo que Dios anunció, siempre se cumple. Pero está la otra voluntad, otra verdad, la voluntad preceptiva. Es cuando Dios, a los que caminamos en su voluntad, o a los que caminamos bajo su luz, nos emite un precepto, un principio. Y nos dice, amarás a Dios de todo tu corazón, por ejemplo, un precepto. El otro, honrarás a padre y madre. Si fuera por ese precepto, la generación moderna no recibiría bendición de ninguna manera. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una generación que ni honra ni bendice a los padres. Si quieres tener larga vida sobre la tierra, dijo Dios, honra a tu padre y honra a tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Esos son decretos. La pregunta es, ¿tiene usted la posibilidad de obedecer o de no obedecer? Entonces va a notar que en la voluntad preceptiva es posible que lo que Dios te ordenó, lo hagas o no lo hagas de acuerdo a la actitud de tu corazón. En la voluntad preceptiva es posible que la gente no le obedezca. ¿Están conmigo?
Pero en la voluntad decretiva, lo que Dios dice siempre se cumple. Levanta su mano derecha, diga: el cielo planificó mi presente, mi futuro. Diga: se hará como Dios lo decretó en el cielo. Yo estoy dispuesto a caminar en la voluntad preceptiva de Dios, obedeciendo y creyendo que el Dios que me dio palabra lo cumplirá en mi vida y en la vida de mis hijos y en la vida de los hijos de mis hijos por generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Estoy tratando de cerrar una idea para poderte meter. Estoy tratando de cerrar una idea para poderte meter en el origen de tu bendición. Entonces, una vez más, en el cielo se dio un decreto. En el cielo se dio una orden. Y es que tú y yo, escúcheme estas palabras: en Cristo Jesús seremos benditos. Por eso es que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Y debes caminar con esa certeza y esa confianza en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Por ese conocimiento previo de Jesús acerca de su bendición desde el origen, es que Él asumió el desafío que enfrentó en este mundo, en el mundo terrenal. Por ello quiero convertir a Jesús esta tarde en el ejemplo puntual de lo que le estoy compartiendo. Pregunto: ¿por qué Jesús, el Señor, mientras caminó en el mundo y hablaba de su muerte? Estoy refiriéndome de Jesús caminando con sus discípulos y Él hablaba de su muerte por la redención del mundo. Jesús nunca, escuche esto, Jesucristo nunca se sintió ni habló abatido frente a esa realidad tan cruel. La cruz no era una pantomima donde Jesús iba a fingir que estaba sufriendo. Jesús sabía que Él tendría que sufrir hasta la muerte. Sin embargo, cuando Él habla de su muerte, Jesús no habla en un espíritu de abatimiento. Él no hablaba diciendo: muchachos, por favor, oren por mí, estoy abatido, estoy afligido, y el próximo día tengo que subir a la ciudad de Jerusalén. No quisiera subir, no quiero subir, por favor, muchachos, ven conmigo. Se ve en Jesús una seguridad. Cuando llega a la ciudad de Jerusalén, dice, afirma su rostro para subir a la ciudad de Jerusalén. Y cuando afirma su rostro dice: voy a subir a Jerusalén, es la última Pascua y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Voy a morir, pero recuerden, muchachos, al tercer día voy a resucitar. Quiero que anote esto. ¿Quién puede hablar de su muerte con tanta tranquilidad? Incluso, como los discípulos no entendían del todo lo que Jesús estaba tratando de decirles, aquella última noche cuando Jesús está con ellos en el aposento alto, Jesús hace una representación con plastilina de lo que sería su muerte. Y tomando el pan, lo partió. Él no está partiendo solamente el pan. Él dice que eso es su cuerpo. Jesús está representando el quebrantamiento físico. Pregunto, ¿qué harías tú si supieras que mañana te van a matar y que antes de matarte te van a humillar y que en el proceso de la humillación te van a castigar con azotes, con golpes, con maltrato psicológico y espiritual? ¿Cómo te sentirías? Y Jesús habla con una tranquilidad, con una paz interior, como quien sabe desde el origen qué va a pasar y cuál será el derivado, cuál será el resultado final de tremenda entrega, tremenda bendición. ¿Por qué Jesús, una vez más, por qué el Señor, mientras caminó en el mundo, no hablaba con desaliento, con tristeza del proceso que tendría que vivir? Pregunto una vez más, ¿por qué el Señor, frente a una dura realidad como era la cruz, Él se mantuvo tranquilo? Aunque, ojo, la tranquilidad le duró hasta que llegó a Getsemaní. Y cuando llega a Getsemaní se rompe, cae de rodillas y suda gotas poderosas, gotas de sangre que emanaban de su frente en forma de sudor.
indicando de la presión espiritual y psicológica, la carga tan brutal que había sobre él. Pero aún ahí, en medio del dolor y del abatimiento, Jesús dijo estas palabras: Padre, no es posible que el hombre pueda ser salvo de otra manera, sin que yo tenga que beber esta copa. Pero agregó: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque Jesús sabía desde el origen cuál sería el resultado de caminar en obediencia a los principios de Dios. Vamos, levanta su mano derecha, diga: Señor, yo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús, que tu bendición se establezca en mi mente, que pueda entender que yo no estoy caminando en el mundo tratando de forjar mis victorias. Diga: mis victorias ya fueron decretadas desde la eternidad. Si camino bajo tu voluntad y en obediencia, creyendo a la palabra, diga: lo que Dios ha decretado sobre mí se cumplirá. Tendré seguridad aún en medio de las pruebas y de los procesos, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le aplaude al Señor sobre su cabeza? ¡Vamos! Pregunto otra vez: ¿por qué Jesús no hablaba de su muerte como una tragedia? Porque si lo miramos para los discípulos, la muerte de Jesús fue una tragedia. ¿Por qué Jesús no hablaba de su muerte como una tragedia, sino como algo necesario? Pero al final, cuando él hablaba de la muerte, él siempre decía: pero cuando yo resucite. ¿Cómo sabía eso? Él conocía su bendición desde el origen. Pero cuando yo resucite, ustedes resucitarán conmigo. Cuando yo venza la muerte, ustedes también vencerán en mí. Y cuando yo me levante venciendo el poder del dolor de la muerte, entonces esa tristeza que ahora tienen se convertirá en gozo. Un gozo que nadie les podrá quitar. Escuche esto. Ese es Jesús, el modelo al que debemos copiar. Otra vez, porque tienes confianza de que el proceso que vives es temporal. Diga conmigo: porque Dios dijo que Él no permitirá que una carga esté por encima de mis posibilidades, y que juntamente con la prueba, con la dificultad, Dios dará la salida. ¿Sabe cuál es la salida? La certeza en el espíritu que debes tener en ese instante de que el Dios que te permitió pasar el proceso estará contigo, dándote la victoria final. Si lo puedes creer. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le aplaude una vez más sobre su cabeza. ¡Vamos! Una vez más, porque había tanta seguridad en el Señor, porque hablaba con tanta certeza en su espíritu de su resurrección, porque Él conocía de primera mano el origen de la victoria. Él sabía que en el cielo Dios había dado un decreto con respecto a Él, y que su victoria sería aplastante, inapelable. Así Él estuviera 3 días en la sepultura, así el mismo proceso de su muerte fuera violento, cruento, Él sabía que su victoria final había sido establecida en el origen de la humanidad proféticamente, y eso nada ni nadie lo podría cambiar. Él solo debería caminar en obediencia a la voluntad del Padre, sabiendo de que si confiaba hasta el final, su victoria sería, una vez más, diga, aplastante sobre el mal. ¿Sabe cómo será tu victoria sobre el mal? Aplastante. Como 4 creyeron. ¿Sabe cómo será tu victoria sobre el mal al final? Por causa del decreto que se emitió en el cielo. Tu victoria sobre el mal, sobre los procesos, sobre las circunstancias negativas que vives ahora. Esa victoria será inapelable, aplastante, sobrenatural, gloriosa para la gloria del nombre de Él. Tú lo experimentarás si lo puedes creer y si sabes confiar hasta el final. ¿Alguien dice amén a eso? ¡Vamos! Nota que no he tocado el texto bíblico todavía, pero te estoy dando el argumento antes de darte el texto. Ahora, cuando yo conozco mi origen, otra vez, cuando yo conozco mi origen, si yo le hago la pregunta al hermano: ¿cuál es tu origen? ¿De dónde vienes tú? ¿Quiénes fueron tus antepasados? El hermano de repente va a hacer un seguimiento hasta su padre, su abuelo, su bisabuelo, pero de ahí creo que ya no más. Bisabuelo, tatarabuelo. ¿Te acuerdas del tatarabuelo? ¿Qué hizo el tatarabuelo? ¿Qué emprendió el tatarabuelo?
¿Qué cosas extraordinarias hizo el tatarabuelo? ¿Sabes? Nosotros no podemos hacerle un seguimiento por causa de nuestra cultura, ni siquiera a nuestra tercera generación. No somos capaces. Pero cuando tú sabes que estuviste no en los lomos de una generación pasada, sino en la mente de Dios, en el cielo, todo cambia. Porque una vez más, sin importar de dónde vengas a nivel natural, tú sí ya sabes de dónde vienes en el campo espiritual. Aunque en el mundo nadie haya pensado en tu presente, el Dios desde la eternidad planificó qué vivirías, cómo lo conocerías, cómo entrarías en contacto con Él y cómo a través de la obediencia caminarías el resto de la vida para ver el cumplimiento de las promesas de Dios contigo, con tu casa, con tu familia, por generaciones. Diga conmigo, amén. Diga conmigo, yo creo que Dios me planificó para bien y mi final será glorioso. Diga conmigo, amén, y aplaude una vez más al Señor. Entonces, una vez más, quiero que leas en este punto aparte de la oración de Jesús, que revela en esa parte, Jesús revela en esa oración sumo sacerdotal, antes de morir en la cruz, porque Él estaba tan seguro, aún en el momento más conflictivo y difícil de su vida. ¿A cuántos les hubiera gustado haber orado con Jesús por lo menos una hora? Junto con Él, escuchando. ¿Cómo oraría Jesús? ¿Cómo sería la oración de Jesús? El libro de Juan capítulo 17 contiene toda la oración que Juan escuchó a Jesús allí en el Getsemaní. Una oración extraordinaria. Se le llama la oración sumo sacerdotal. Y en el capítulo 17, verso 5, Jesús soltó una píldora para que usted y yo entendamos por qué Él estaba seguro, aún en medio de la posibilidad, no de la posibilidad, sino de la realidad de la muerte en la cruz. Por favor, lean conmigo Juan 17, 5, que dice, ahora pues, Padre, por favor, leanlo conmigo. Ahora pues, esa es parte de la oración. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Saben qué está diciendo Jesús allí en su oración sumo sacerdotal? Padre, dicen los brasileños, tengo saudade. Saudade es una expresión para hablar de nostalgia, pero una nostalgia muy profunda. Es más, en el español no hay posibilidad de citar una frase para saudade en portugués. Es un deseo de estar allí. Es un deseo de volver a un lugar donde usted se sentía cómodo y se sentía contento. Jesús dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús dijo, yo estuve en un lugar antes de estar en la tierra. ¿En dónde estuvo Jesús? En la presencia del Padre, en unidad con el Padre, siendo parte de la divina Trinidad. Padre, al que nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escúchame esto. Jesús dijo, tengo nostalgia de estar contigo. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Por eso, el que estaba encarnado ahora, que sabía de dónde venía y cuál sería su destino, frente a la crueldad de la muerte en la cruz, nada lo detenía. No hablaba con temor y con miedo, porque él sabía cuál sería el derivado, el fruto de aquella entrega en la cruz del Calvario. Estaba seguro. En esta declaración, Jesús sabe cuál será el final del proceso que viene. Estará con el Padre experimentando aquella gloria que tuvo al principio. Esta es la añoranza de alguien que camina seguro y desea volver a su estado original. Es la declaración de alguien que desea regresar a casa junto al Padre. Él desea volver al lugar que antes tenía y lo dice en esta porción de la oración, no queriendo con eso saltarse el proceso de la cruz. Jesús no le estaba diciendo, Padre, quiero pasar aquí
del aposento alto a la eternidad saltándome la cruz. Eso dijo: Padre, quiero regresar al cielo. Quiero regresar y tener aquella gloria que tú planificaste para mí antes de la fundación del mundo. Pero no me quiero saltar la cruz. La cruz es necesaria. Lo que Jesús dice es que a pesar de que Él sabe que la cruz lo espera, Él sabe que eso que va a acontecer lo hará regresar a casa. Le permitirá regresar en intimidad con el Padre y experimentar la gloria que siempre tuvo. La pregunta que hago es: ¿estás claro en el tema? O sea, ¿estás entendiendo? Esta tarde, escuche esto. El que dijo eso no lo dijo por él. Porque él no fue a la cruz por sus pecados, sino por los míos, por los suyos. En otras palabras, lo que aconteció con Jesús aquel día es el esfuerzo de un hombre de cargar con nuestros defectos, debilidades y hacer que en su experiencia usted y yo experimentemos la bendición de Dios. Lo que quiere decir que Jesús está tomando nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros abatimientos, el dolor, lo está poniendo dentro de Él y está diciendo: Padre, voy a llegar a la cruz, voy a morir, voy a resucitar, pero cuando resucite regresaré al cielo para estar contigo, pero no volveré solo. Millones y millones de billones, incluyendo los motilones, volverán llenos de gloria, llenos de promesas, llenos de bendiciones, y retornarán en sus promesas al cielo, y en el proceso de la vida experimentarán transformación, grandeza, como consecuencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Diga conmigo: gracias, Señor, por hacer que la obra de Cristo sea mi obra y por hacer que la bendición de Jesús sea mi bendición y mi victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien le aplaude una vez más al Señor? Otra vez, ¿cómo sabía Jesús todo eso? Él, en la eternidad, cuando el mundo no se había creado. Por favor, quiero que se quede conmigo con ese pensamiento. Jesús en la eternidad, cuando nada había sido hecho todavía. Imagínense cómo era el universo cuando nada había sido hecho. No existía nada. Ni espacio, ni galaxias, nada. Solo estaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rodeado de ángeles, querubines, serafines, ofanines, seres espirituales que estaban allí en su presencia. Y dijo Dios en la eternidad: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, nota algo. Cuando el hombre aún no había sido hecho, y lo estoy llevando allí para que usted note, porque tiene que caminar con tanta seguridad, aún en medio de la prueba más difícil. Cuando el hombre aún no había sido hecho y Dios ya sabía de primera mano que el hombre que él haría se metería en problemas. Dios sabía que el hombre que crearía perfecto a su imagen y semejanza se rebelaría contra él. Yo le hago una pregunta. Y dígame si no es una pregunta, entre comillas, inteligente. ¿Por qué, si Dios sabe que Adán y Eva le van a fallar cuando los crea, los crea? ¿Tú harías un negocio que sabe que va a quebrar? Déjame pensar. ¿Tú tomarías un avión que sabes que se va a caer? Algunos dirían sí, amén, para la gloria. Escucha esto. Algunos quisieran. ¿Tú emprenderías un proyecto de un edificio que sabe que se va a caer? Dígame si usted y yo no hacemos algo. Nosotros tratamos por todos los medios de evitar que los procesos negativos nos alcancen. ¿Cómo es que Dios sabe
Porque Él es omnisciente y Él sabe desde el principio que el hombre que va a crear, hermano, podía llevar hasta atrás, hasta cuando creó a Lucero, pero no me voy a meter con el tema, porque si no les complico un poco más el tema. ¿Por qué crea a Lucero? Si sabe que se va a volver el diablo. ¿Por qué crea al hombre si sabe que va a fallar? Él en su omnisciencia sabía que iba a acontecer. ¿Por qué nos crea? Dígale que está a su lado. ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué nos crea? ¿Por qué nos hace? Dígame si no quisiéramos una respuesta a eso. ¿Es verdad, sí o no? Entonces nota algo. Cuando el Padre dice, vamos a hacer al hombre, será perfecto como nosotros. Solo que oye, sabemos que Adán y Eva va a fallar. Entonces el Padre podía haber dicho, ¿sabe qué? Saltémonos esa parte de la creación. No lo hagamos. Vamos a hacer otra cosa totalmente diferente. Algo que no falle. Pero Dios decide hacernos. La pregunta es, ¿por qué Dios decide hacernos sabiendo de que aunque nos creara perfectos, quedaríamos atrapados en la esclavitud del pecado? ¿Por qué nos hace? Nadie me da una respuesta. ¿Por qué, hermano? Porque escúcheme, cuando no había sido creado, mira acá, ni galaxias, ni creación, ni hombre, ni mujer, Dios en la eternidad, Dios Padre, con el Verbo y el Espíritu, dicen, la única posibilidad de crear al hombre, a pesar de que va a fallar, es que el Verbo se convierta en el Hijo. Y ese Hijo garantice que el hombre que va a ser creado y se va a caer, pueda retornar al cielo. Y cuando no había sido creado Adán, entonces en el cielo se emitió un decreto. El decreto divino fue, al Verbo Dios le dice, yo te engendro hoy. No porque el Verbo sea engendrado, Él es coexistente con el Padre desde la eternidad, pero por causa del plan de salvación, el Verbo eterno se convierte en el Hijo eterno de Dios para venir a salvar a la humanidad. Escuche esto, Adán no fue el primero que fue creado. Sí, fue el primero que fue creado del polvo de la tierra, pero en el decreto divino, el que fue creado, entre comillas, primero, el Verbo que se vuelve el Hijo de Dios que va a venir al mundo a salvarnos, es el primero que garantiza que el hombre que va a fracasar pueda retornar a casa sano y salvo. Levanta la mano y diga, Padre, activa las neuronas del hermano que está a mi lado y permite que esta palabra lo pueda tocar, lo pueda renovar, le pueda renovar su entendimiento espiritual y le haga caminar seguro el resto de la vida. Diga conmigo amén. Aplaude al Señor una vez más. ¡Vamos! Entonces, mira acá, el hombre no había sido creado del polvo de la tierra. El hombre no había hecho nada todavía y ya Dios había emitido un decreto en el cielo. Por favor, quiero llevarlo al pasaje. Libro de Salmos, capítulo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Otra vez diga conmigo, el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Es un salmo que habla del Mesías que ha de venir. Y allí, en el Salmo 2, se establece la visión profética de lo que aconteció en el cielo. Cuando el unigénito Hijo de Dios le dijo al Padre, aunque el hombre va a pecar y el hombre perderá su estatus de gloria, yo quiero ser parte de la humanidad para rescatarla de su condición. Y en ese instante, en la eternidad, cuando nada había sido hecho, en el origen de todo, en el principio de todo, el Dios eterno emitió un decreto y dijo, a partir de ahora, mi hijo eres tú, yo te engendro para ese propósito hoy. Salmo 2, verso 6. Léanlo conmigo, por favor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. ¿Qué publicó Dios? El decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado
hoy, escuche esto. Por eso es que ahora, cuando venimos a Cristo Jesús, lo que hacemos es regresar al estado original donde aquel que es eterno, el Verbo, se transforma en el Hijo para garantizar que su y mi bendición no se pierda, que su y mi salvación no se pierda. No sé si me estoy haciendo entender. Que la transformación de su vida se garantice no por lo buenos que somos, sino por lo generoso que fue Él, que cuando nos vio postrados, derrotados por el poder del pecado y de la muerte, Él no escatimó soltar el cielo para venir a buscarnos el rescate. No fue una obra de última hora, no era lo que ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que conociéramos a Jesús, que lo entendiéramos, que le creyéramos y que como consecuencia recibiéramos la herencia eterna de las bendiciones que están en Él. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude usted al Señor por eso, vamos. Por eso, el apóstol Pablo, que en mi opinión es dije una cosa tonta, mi opinión no tiene ningún valor. Pero cuando yo voy a la palabra, encuentro que el más grande teólogo de todos, ¿quién es? Algunos van a decir Agustín de Hipona, otros van a decir Calvino, otros van a decir Martín Lutero, otros van a decir cualquier cosa. El más grande teólogo de todos los teólogos fue el apóstol Pablo. Y Pablo, escúcheme, es el que en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, por entender esto que le estoy compartiendo en esta tarde, por entenderlo, él prorrumpió en una expresión doxológica hacia Dios. En una expresión doxológica, lo que se hace es que se adora y se glorifica al Dios que todo lo puede. Y entonces Pablo prorrumpe en una doxología hacia Dios por causa de la obra perfecta de Dios en Cristo Jesús, quien garantiza su éxito, el mío, de vida, de salvación, de transformación, de vida eterna y de prosperidad natural, espiritual y terrenal en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, y quiero que lo lean conmigo, que se pueda escuchar, por favor. No se quede solo con el pensamiento que el pastor le está dando, sino trate de leerlo conmigo. Vaya en la línea. Pablo dice, por esa razón, bendito sea quien, diga, el Dios y quien, y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor. Yo quiero que se quede ahí un segundo. ¿Por qué bendice Pablo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo bendice? Y dice, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo le hago la pregunta, ¿cuándo se dio esa bendición? Algunos dirán, en la cruz. Diga conmigo, no, la cruz es el final del plan, pero mi bendición se estableció antes de, vamos, dígalo, antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiera, se emitió un decreto en el cielo. Mi hijo eres tú, yo te engendro hoy por el propósito de la salvación. Y en ti, todos los que crean en ti, por causa del evangelio, ellos recibirán la herencia, la bendición de ser hijo de Dios y de heredar todas las promesas que están en la palabra. ¿Alguien se alegra por eso? ¿Alguien aplaude al Señor por eso? Por eso léalo otra vez conmigo. Léalo otra vez, lea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Algunos creen todavía, torpemente creen, que un día llegamos a la iglesia, entramos, alguien nos trajo a la iglesia o nos llevó al grupo bíblico, hicimos la oración de fe o hicimos nuestra declaración de arrepentimiento y de confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, y creemos que ahí Él nos escogió. No, tú llegaste al grupo bíblico, tú llegaste a la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué llegaste al grupo bíblico? ¿Sabe por qué llegaste a la iglesia? No porque, escúcheme,
No para que Él te escogiera, sino porque Él ya te había escogido. Hubo algo sobrenatural del Espíritu que cuando vinieron y dijeron, vamos al grupo bíblico, aunque no era lo que tú tenías en mente, no pudiste evitar de caminar en esa dirección. Y no viniste para ser escogido, viniste porque ya lo habías sido antes de la fundación del mundo para ser santo, sin mancha, delante de Él. Alguien le aplaude una vez más al Señor. Wow. Entonces nota algo. Pablo bendice al Padre, porque nos bendigo con toda bendición espiritual en lugar celestial en Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiero que note esto. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, y Dios sabe que ellos van a pecar, Dios sabe que toda su descendencia está condenada a la muerte. Toda. Por cuanto uno pecó, Adán, y en Adán recibimos la misma herencia, todos pecamos. ¿Cuántos pecaron aquí a lo menos una vez? A ver, levante la mano los que al menos han pecado una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 100 veces. Yo digo el día de hoy, estoy hablando, amén. Levante la mano, levante la otra, por favor. Porque si hay algo que a usted y a mí nos destaca, no es lo santo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Es lo malo que somos. Perdónenme. Sin embargo, escúcheme. Y lo explicaba en el primer servicio. La humanidad desde Adán, escúcheme, desde Adán y toda su descendencia hacia atrás hasta nosotros, no ha hecho otra cosa que pecar. Dios sabía que cuando Adán muriera, se iría a la eternidad sin esperanza. Saltó Adán hacia el infierno literalmente. La muerte lo alcanzó. A él, a los hijos y a los hijos de sus hijos por generaciones. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios dijo, Adán, aunque vas a pecar y vas a caer, desde tu descendencia voy a escoger gente para que me conozca y pase de el salto de la eternidad hacia el infierno para que pasen hacia un salto a la gloria y a la bendición eterna. Escúcheme, literalmente, ¿sabe qué hizo Dios? Y pongo el contexto porque en estos días vi un especial de las cámaras de gas. Escúcheme esto, las cámaras de gas que fueron creadas por los nazis para matar masivamente a los judíos. Los judíos se les decía que solamente se les iba a despiojar, que se les iba a quitar los piojos y se les hacía entrar a unos salones donde supuestamente habían duchas para quitarle los piojos, las plagas. Los judíos entraban rápidamente, entraban allí. Y entonces, cuando iban a entrar incluso se empujaban, porque la plaga era tanta en los campos de concentración que ellos querían. Estoy hablando al principio cuando no se sabía del tema. Ya después se corrió el rumor que la gente que entraba allí nunca más salía. Pero esto es lo que pasó. Cuando la gente empezó a ir hacia las cámaras de gas, pensando que era un baño para limpiarse de las impurezas y de las infecciones y de las plagas. El que narró y contó la historia dijo, yo estaba en la cola. Solo tenía 8 años. Iba tomado de la mano de mi padre. Hasta esa hora, yo nunca me separé de la mano del cuidado de mi padre. Viejo, extrañamente a los adultos los separaban de los niños, pero en el caso mío, dijo, yo estuve en la línea para entrar a la cámara de gas y cuando voy entrando, el nazi que daba acceso me detuvo. Y me dijo, tú no, te necesito para una labor y una tarea en mi casa. Cuidar perros en el patio, perros que estaban entrenados para despedazar gente. Te necesito. Dijo, y yo salí de la cámara de gas así entrando, me detuvo y me mandó a cuidar unos perros, unos Doberman de cacería que tenía antes de entrar a la cámara de gas. Dijo, y ahí estuve yo. ¿Y sabe qué hacía? Yo era el señuelo de los perros. Me hacía correr
por el patio. Pero había una malla que me protegía de los perros y me hacía correr para entrenar a los perros para perseguir a los judíos cuando escaparan. Dijo, y habían conmigo otros niños que estábamos en ese mismo proceso. Y entonces le dice el entrevistador, ¿qué pasó allí? ¿Qué sientes que pasó? ¿Por qué estás aquí hoy? Tus padres, tus amigos no están. Y él dijo, Dios estuvo conmigo allí y emitió esta palabra. Así como Dios estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, él dijo, Misael, Ananías y Azarías, allá en Babilonia, antes de entrar a la cámara, al horno de fuego, cuando iba a entrar a la cámara de gas, Dios estuvo conmigo, me sacó, y aunque mi proceso fue doloroso, hoy le puedo contar al mundo lo que pasó en los campos de exterminio. Soy un sobreviviente, te lo digo en el nombre de Jesús. Cuando tú ibas al infierno, cuando yo iba hacia el infierno, cuando no teníamos esperanza, cuando no había posibilidad de que usted y yo conociéramos a Dios y tuviéramos siquiera la posibilidad de ir al cielo, Dios nos sacó de la línea que iba hacia el infierno, nos tomó por causa de la gracia de Cristo y nos escogió. Pero no nos escogió ahí. Antes de la fundación del mundo emitió el decreto. Antes de que el mundo fuera hecho, emitió el decreto. Y te sacó de la línea de la muerte y te metió en la línea de la vida. Te sacó de la línea de la maldición y te metió en la línea de la bendición. Por eso tú no caminas hacia el precipicio, vas hacia la eternidad. No por lo bueno que eres, sino porque Él te escogió para ser santo, sin mancha, para heredar todas las bendiciones que el Padre puso sobre su Hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Alguien aplaude a Dios sobre su cabeza. ¡Vamos! Verso 4, léanlo conmigo otra vez. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Diga, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Después dice, ¿cuál es el motor que impulsó a Dios a hacer a eso? Diga, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosa? Diga, las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué caminas segura? ¿Por qué caminas seguro en los procesos de prueba? ¿Por qué estás convencido de que vas a vencer? Diga conmigo, no porque yo pueda hacerlo, es porque en el cielo se emitió el decreto. Y cuando en el cielo Dios le dijo al verbo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy para la salvación del mundo, en esa bendición usted y yo quedamos incluidos, y su bendición es nuestra, su salvación es nuestra, su vida es nuestra, su herencia es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Y le aplauden al Señor. Vamos, apláudale. Por eso quiero que te coloques de pie, por favor.
Porque en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, algo te tiene que mantener en pie. Otra vez, esto que te estoy compartiendo hoy es clave para tu vida hoy, mañana. Dentro de 20 años te vas a acordar y vas a decir: ¿por qué creo que voy a prevalecer? No porque yo puedo, sino porque Él puede. No por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Por eso vamos a prevalecer. Levanta sus dos manos al cielo. Padre, aquí hay una multitud de hermanos que están entendiendo la palabra. La garantía de su bendición no es por lo que están haciendo ahora, es por lo que tú ya hiciste en la eternidad. Su éxito, el éxito de cada uno de mis hermanos es el resultado, el derivado de lo que tú hiciste y planificaste para nosotros en la eternidad. Levanta bien arriba sus manos como si fueras a tocar el techo, como si lo fueras a tocar, y diga: Padre, que esta palabra se establezca en mi corazón. Esta palabra se establezca en mi alma. Mi bendición está garantizada si creo y si obedezco. Vamos, dígalo. Esta palabra, esta promesa está garantizada si creo y si obedezco. Diga: nada ni nadie impedirá que lo que Dios decretó en el cielo para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, por generaciones se cumplan. Diga: Señor, mis hijos en el futuro no serán bendecidos, y los hijos de mis hijos, por lo que yo soy, es por lo que tú eres. Es por lo que tú eres. Diga: permíteme caminar en la vida en fe, confiando, lleno de certeza en el Espíritu, de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él camina conmigo, ¿quién contra mí? Diga: Padre, en esta tarde mi corazón se alegra de saber de que estoy destinado a la bendición, a la salvación. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que nada fuera hecho, había destinado que fuera salvo, libre, renovado por el poder del Espíritu. Dígale: gracias, Señor, porque caminaré el resto de mi vida confiando que el que comenzó en mí la buena obra, Él la completará, Él la terminará, Él lo hará. ¿Cuánto dicen amén? Apláudale sobre su cabeza, vamos.